Bien, ahora lo que vamos a explicar es cómo descomponer una fuerza en otras dos. Fíjense que acá, en el caso de la suma, lo que hacíamos era, a partir de dos fuerzas, 3, 4, la cantidad que tuviésemos, lo que hacíamos era componerlas a las dos, es decir, sumarlas o restarlas dependiendo de la operación, y encontrar una única fuerza, que equivalía a la aplicación de las otras dos fuerzas, ¿sí?, en simultáneo. Ahora lo que vamos a hacer es al revés, es decir, partiendo de una única fuerza, descomponerla a esa fuerza de manera tal que se encuentren dos fuerzas que aplicadas, ¿sí?, sobre un punto hagan el mismo efecto que esa fuerza resultante. Bien, para eso lo que vamos a explicar un poquito ahora es cómo descomponer fuerzas, pero no lo vamos a hacer demasiado complicado, sino que lo vamos a hacer en un sistema que se llama ortogonal, ¿sí? Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, una fuerza cualquiera, una fuerza F cualquiera, ¿sí? Olvídense del resto de la hoja, eso no importa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, por el origen de esa fuerza, vamos a trazar un sistema de ejes cartesianos, como lo que conocemos, ortogonales, ¿sí? ¿Por qué digo ortogonales? Importante esto, porque entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Bien, entonces yo lo voy a hacer más o menos aproximado, porque recuerden que acá en este tipo de hojas me queda medio complicado hacerlo, no tengo guías, ¿sí? Fíjense, tracé un eje X y un eje Y por el origen de coordenadas. Bien, ahora para descomponer esa fuerza, que la vamos a llamar F, una fuerza F cualquiera, ¿sí?, lo que tengo que hacer es proyectar de manera perpendicular a cada uno de los ejes los extremos de la fuerza. Acá tengo una proyección y acá tengo otra proyección. Importante lo que digo, que sea perpendicular. Este ángulo que quede formado acá tiene que ser de 90 grados, tiene que ser perpendicular. Este ángulo de acá también tiene que ser de 90 grados, tiene que ser perpendicular, ¿sí? Por eso estamos usando una proyección y un sistema de eje del tipo ortogonal, ¿sí? Fíjense que en realidad lo que nos queda acá formado es algo muy parecido al método del paralelogramo, ¿sí? Y acá es en donde tenemos que establecer las componentes, ¿sí? Fíjense, vamos a usar un color verde para distinguir. Sobre el eje X vamos a tener lo que se conoce como la componente en X de la fuerza, la vamos a llamar fuerza en X, ¿sí? Y la componente en Y, que la vamos a llamar fuerza en Y. Entonces, ¿esto qué es lo que me permite a mí? A través de una única fuerza obtener otras dos, ¿sí?, que hagan el mismo efecto que aplicar esta única fuerza, ¿sí? Imagínense que el punto está acá, yo qué sé yo, tengo una caja con una cuerda que la estoy empujando para allá. Hacerle esta fuerza es lo mismo que hacerle estas dos fuerzas en simultáneo. ¿Bien? Bueno, a partir de ahí, ¿sí?, y de apoyarnos en algunas cosas, ¿sí?, si nosotros conocemos este ángulo, el ángulo que forman, lo vamos a llamar ángulo alfa, el ángulo que forman la fuerza con el eje X, o puede ser también a través de este ángulo que lo vamos a llamar beta, ¿sí?, todo depende siempre del ángulo en donde nos ubiquemos, ¿sí? Este es el ángulo beta, sería el ángulo formado con la horizontal, y alfa sería el ángulo formado con... Perdón, beta es el ángulo formado por la vertical y alfa es el ángulo formado por la horizontal. ¿Bien? Entonces, si nosotros nos ubicamos acá, en este ángulo, a través de razones trigonométricas, analíticamente, y obviamente si conocemos el valor de la fuerza F y el ángulo, podemos calcular su componente Fx. Porque fíjense, si yo estoy acá, en este ángulo, y planteo el coseno del ángulo, ¿sí?, va a ser igual a el cateto adyacente, que en este caso, fíjense que acá me queda formado un triángulo rectángulo, otra cosa importante que no nombré. ¿Sí? Fíjense que esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo acá aplicar razones trigonométricas tranquilamente, ¿sí? Entonces, acá tengo el ángulo recto, como dijimos.
Este sería el cateto adyacente a este ángulo y esta sería la hipotenusa. Entonces yo puedo plantear, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces sería cateto adyacente, que va a ser fx, sobre la hipotenusa, que va a ser f. Por lo tanto, este f que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando. Entonces me quedaría que fx va a ser igual a f por el coseno del ángulo. Ahora, si yo quiero sacar, por ejemplo, fi, que es este de acá, y tengo este ángulo, fíjense que este pedazo de acá mide lo mismo que este f de i. Entonces este sería el cateto opuesto. Entonces si calculo el cateto opuesto, es lo mismo que calcular este lado. Si estoy parado en este ángulo, en el ángulo alfa. Bien, entonces me quedaría el seno del ángulo es igual a fi sobre f. Y desde acá pueden despejar, ¿sí? Y les va a quedar que fi es f por el seno del ángulo. Bien, fíjense que bueno, recorté la hoja para que no salga el resto de la actividad, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es plantear cómo encontrar fi y fx teniendo en cuenta el ángulo que queda formado con la vertical, ¿sí? Bueno, fíjense algo. De la misma manera que acá arriba me queda formado un triángulo rectángulo, por lo tanto también voy a poder aplicar razones trigonométricas. Entonces, este lado del triángulo acá es igual que este lado de acá abajo. O sea, miden lo mismo, tienen la misma longitud. Esta longitud de acá coincide con el módulo de fx. Por lo tanto, yo a este lado de acá arriba le puedo poner que va a llamarse fx. Y a este de acá le puedo poner también que se llama fi. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo estoy ubicado en el ángulo beta, fíjense que fi es el coseno, ¿sí? Recuerden que estamos calculando de manera tal que nosotros vamos a conocer ya por dato el valor de la resultante de la fuerza y el ángulo. Eso nosotros ya lo conocemos, va a ser dato. Entonces, a partir de esos datos que vamos a tener, vamos a ver cómo encontrar cada una de las componentes. En primer caso, vamos a encontrar fi. ¿Bien? Entonces, si yo planteo el coseno del ángulo beta, ¿sí?, va a ser igual al adyacente, que es fi, sobre la hipotenusa, que va a ser f. Entonces, de la misma manera que acá abajo, este pasa, entre comillas, porque nada pasa mágicamente, son propiedades, sería f por coseno de beta, eso me va a dar fi. Fíjense la diferencia. Acá, para fi, uso el coseno de beta si estoy en el ángulo tomado desde la vertical. Pero en el otro caso, uso el seno de alfa. O sea, fíjense la importancia de qué ángulo voy a tomar como referencia, ¿sí? Así que eso es muy importante saber de qué ángulo estoy hablando. ¿Bien? Entonces, ahora, si yo quiero sacar, por ejemplo, la componente fx, fíjense que fx sería el opuesto. Entonces, si yo planteo el seno del ángulo beta, va a ser igual al opuesto, que va a ser fx, dividido la hipotenusa, que va a ser f. De la misma manera que el anterior, lo llevamos para allá y me va a quedar que f por el seno de beta me va a dar fx. Fíjense, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Acá estoy con el ángulo alfa y acá con el ángulo alfa. Si yo tomo el ángulo alfa para sacar fx, tengo que hacer esto. Si yo tomo el ángulo alfa para sacar fi, tengo que hacer esto. Ahora, si yo tomo el ángulo beta para sacar fi, tengo que hacer esto. Y si tomo el ángulo beta para sacar fx, tengo que hacer esto. Tengo 4 variantes, ¿sí? 2 para uno y 2 para otro, siempre dependiendo de qué ángulo me voy a ubicar principalmente. Es lo que tienen que observar siempre. El ángulo me va a determinar a mí de qué manera yo voy a poder descubrir o calcular las componentes de cada una de los ejes. Bien, ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos como dato la fuerza fx y la fuerza fi? ¿Sí? Fíjense, importante. Recuerden siempre, como el sistema que establecimos es ortogonal, ¿sí? Forman ángulos de 90 grados, acá me queda formado un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si yo conozco fx y conozco fi, ¿sí?, lo que puedo plantear acá es Pitágoras. ¿Sí? Fíjense, fx al cuadrado
más fi al cuadrado va a ser igual a f al cuadrado. O sea, si nosotros nos apoyamos en hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, eso es lo que plantea Pitágoras. Pero ahora nosotros tenemos como hipotenusa f. Y como cada una de las componentes, o sea, cada uno de los catetos, se va a llamar fx1 y el otro se va a llamar fi. ¿Sí? Entonces fíjense, de acá, si nosotros queremos calcular la resultante, o sea, la fuerza, teniendo las componentes de la misma, lo único que tengo que hacer es tomar a este, llevarlo para allá, y me va a quedar de esta manera. La raíz de fx al cuadrado más fi al cuadrado. Fíjense que es bastante más simple que lo anterior, o sea, no hay demasiadas variantes, ¿sí? Siempre es esto. Si tengo las dos componentes, aplico el teorema de Pitágoras y ya con eso puedo determinar, digamos, la fuerza que resulta de componer fx y fi. Hasta ahora lo que determinamos acá, ¿sí?, con esta fórmula de acá, es cómo calcular el módulo de esta fuerza F que tenemos acá, ¿sí? Pero lo que nos estaría faltando es qué ángulo va a formar con el eje horizontal o con el eje vertical, da igual, ¿sí? Nosotros siempre vamos a hablar generalmente del ángulo que forma con el eje horizontal, digamos. Si va a estar más cerrado así, ¿sí?, si va a estar más abierto, ¿sí?, tenemos que calcular ese ángulo. ¿Sí? No basta solamente con decir que el módulo es ese, tenemos que decir lo que sería la dirección de dicha fuerza. Bien, entonces fíjense, si yo me paro acá y tengo como dato fx y fi, lo que puedo plantear es decir, bueno, ¿qué razón trigonométrica, en qué razón trigonométrica interviene lo que sería el cateto opuesto, porque estoy acá en este ángulo, y el cateto adyacente? Si hacemos memoria, nosotros tenemos que la tangente del ángulo alfa se va a poder plantear, ¿sí?, como el opuesto sobre el opuesto sobre el adyacente. Cateto opuesto, que es fi, dividido el cateto adyacente, que es fx. Bien, entonces para calcular el ángulo tengo que hacer el arco tangente de fi sobre fx y eso me va a dar el ángulo. Pero ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo calculo el arco tangente? Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que como estamos trabajando a través de la calculadora y vamos a utilizar la calculadora, sería Shift, la tecla Shift, la tecla Tan, y les va a aparecer en la pantalla Tan a la -1, ¿sí? Eso es lo que les va a aparecer en la pantalla de la calculadora, de, bueno, en este caso, fi dividido fx entre paréntesis. Le dan igual y ahí ya les va a aparecer el ángulo que va a tener alfa. ¿Sí? Esto es para poder trabajarlo desde la calculadora, ¿sí? Nosotros por ahora vamos a trabajarlo de esa manera, no vamos a utilizar ninguna otra forma más.